todo quede allí. Listo. Ahora sí. Entonces, en la última clase, lo que vimos fue que si yo escribía la integral desde A hasta B de f de x por dx, pues que esto era igual a tener a la antiderivada evaluado en B menos la antiderivada evaluado en A. ¿Ustedes me están escuchando bien, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Señor. listo. Sí, profe. Sí, es que por Sí, ahí hay señor. para que le respondan a Oscar que si hay audio, como que él no escucha. Ok, entonces, la integral desde A hasta B de f de x por dx va a ser igual a f de b menos f de a. Listo. Eso lo habíamos dicho por el segundo teorema fundamental del cálculo. Listo. Esa era como la idea de la cosa. Entonces, ¿dónde se aplica esto? ¿Dónde está el meollo de este asunto? Pues entonces, si uno tuviera una funcioncita por acá, cualquiera, y tiene unos límites por acá, que era más o menos lo que les explicaba, desde A hasta B, y esto, pues simplemente queremos calcular el área de esto. Se quiere calcular el área que hay acá, sabiendo que esto es f de x, pues entonces esa área no va a ser otra cosa que calcular la integral desde A hasta B de f de x por dx. Listo. Entonces hay que notar que esta funcioncita acá, que esta función que está acá, que estoy repasando ahí, que esa funcioncita que está ahí, debe de estar por encima del eje X y por eso sería positivo esto. Si estaría por debajo del eje X, entonces esto nos daría negativo. Listo, porque esto como que lo que hace es acumular valores allí y entonces si la ponemos por debajo del eje X, entonces eso se podría cancelar. Nosotros en algún momento podríamos llegar y calcular una integral. Podríamos calcular una integral donde esto venga así y yo calcular el área desde acá hasta acá. Y esto, bueno, esperen recuerden que esta no es mi computadora, entonces no tengo todo como siempre lo tengo. Entonces, esta cosa, ustedes la pueden calcular, la integral desde A hasta B de f de x por dx, y eso les puede dar 0. Claro, porque lo que estoy sumando es lo que está por la parte de arriba menos lo que está por la parte de abajo. Y eso podría llegar a dar 0. Bueno, ¿me entienden eso o no? Ahí me siguen o no. Sí. Sí, ok, listo. Miren, muchachos, yo cuadro bien estos lápices, que es que me siento como en otra parte. Listo. Bueno, entonces, esa es la integral. Esa es la integral cuando la función está por encima del eje X. Y entonces uno calcula eso. O sea, que si a mí me piden por decir, calcule... ahora es peor la cosa. El borrador ya no funciona. Ok. Uno no sabe qué es mejor acá. Bueno, entonces a mí me piden halle el área bajo la curva y igual a x a la 2 en el intervalo de 0 a 1. Listo. Entonces miren que a mí no me están diciendo, aquí no me están diciendo, a mí no me están diciendo, vea, usted se tiene que poner a hacer un montón de trabajo para calcular esto, no. Usted lo único que tiene que hacer es llegar a, como te están diciendo, que calcules el área de esta función en este intervalo. Muchachos, háblenme mejor, no me escriban en el chat que es que no, yo no puedo ver el chat a todo momento, entonces si ustedes están escribiendo en el chat me distraen en ese sentido, listo, entonces es mejor que me hablen porque siento que alguien está haciendo una pregunta por ahí y no les puedo responder, listo. Entonces, esto
va a ser que, esto no va a ser otra cosa que la integral desde 0 hasta 1, ¿de quién? De x a la 2 por dx. Y nosotros recordemos que la clase pasada vimos que esto era sino calcular ¿qué? La antiderivada que es x a la 3 sobre 3 y todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Y entonces que cuando yo calculo esa integral, pues esto me va a dar un tercio menos 0 tercios, que va a ser igual a un tercio. Y esa sería la solución de esto que tengo acá. Listo. Esa sería la solución de eso. ¿Alguna pregunta allí? Muchachos. Todo bien entonces, hasta ahí. Sí. Profe, todo bien. No, Yo borro, profe, todo claro. yo borro de acá cosas que hay un montón de marcadores que no necesito. Entonces, siempre que a uno le digan calcular el área bajo una curva, pues eso es lo que uno tiene que hacer. Listo. Ahí hay que entender que muchas veces, pues lo que le están diciendo a uno es, calcule el área, lo que les estaba explicando la clase pasada, que yo tengo por acá una curvita, esto evaluado desde A hasta B, y por acá tengo, ¿qué les parece pues esto? Hasta este molesto. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Profe, como Sí, se escucha. entrecortado, se le escuchó la última parte. Y se cerró el tablerito donde estaba escribiendo. A ver si vuelve y abre. ¿Están viendo ahora sí otra vez la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Ok, listo. Entonces, ahora que me deje escribir. Listo. Vamos a escribir con este mientras que este me permite otra vez escribir. Entonces, por acá está C. Entonces recuerden que yo les decía que por acá puede haber una función y que por acá puede haber otra función. Y que al haber dos funciones diferentes, sabiendo que esta sería como f de x y esta g de x, pues entonces lo que uno debería de calcular ahí es la integral. Miren que este límite que tiene es desde A hasta B, entonces desde A hasta B. No. Esto no me va a permitir hacer nada, muchachos. ¿Qué es esto? Profe, una pregunta. Qué pena pues ser así, pues preguntarles, pero no es mejor que trabaje con Teams o con otra aplicación que con la que iniciamos la primera clase. La Pues primera yo creo que clase, es como que le ponen este problema. la primera clase la hice en Zoom también. No fue con No, la mira, misma mira. No, mira, 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 aplicación mira. que mí, Ay, Dios mío. pero es lo mismo. Mira, de verdad, en la única parte donde me pone problema es acá, en esta clase, no sé. Pues no estoy viendo que es porque son con ustedes, no, no. De más que los días que me toca clase con ustedes tiene algún problema, pero en verdad, si ustedes ven los videos de las otras clases, ustedes entran a mi canal y ven los videos de las otras clases, van a ver que no hay ningún problema en ningún momento. O sea, simplemente son momentos en los que no, en lo que está pasando esto y ya.
Listo. Y mira que en este momento el problema no es ni siquiera de Zoom, el problema es de lo que me está pasando con el programa con el que estoy escribiendo. Listo. Entonces es eso. ¿Me están escuchando en este momento? Listo, profe. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, pues pido disculpas porque al fin y al cabo, pues uno no tiene nada que ver con esto de la tecnología que se dañe en cualquier momento. Listo. Entonces, miren, entonces, si yo voy a calcular la integral de esto, noten que esto de acá nada más es desde A hasta B y que eso nada más influye en la función f de x. Entonces, hasta ahí sería esa integral. Y después, entonces, yo le tendría que sumar la integral desde B hasta C de la otra función que está allí por dx. Listo. Miren que eso podría suceder. Pero la otra cosa que puede suceder es que en vez de yo tener una función de ese estilo, tengo una función por acá que se llama f de x y tengo otra función por acá que se llama g de x. Y entonces, esto está evaluado desde A hasta B y se quiere calcular el área que está encerrada acá arriba. Listo, eso es lo que quiero calcular, esta areacita que está acá. Entonces, si yo quiero calcular esa área que está allí, pues miren que es como, miren que si yo fuera a calcular nada más la de acá arriba, yo fuera a calcular solo esta de acá, ¿cómo la tendría que calcular? Pues sería la integral desde A hasta B de f de x por dx. Listo. Y eso me daría el área de todo esto hasta abajo. Listo. ¿Y cómo calcularía entonces el área amarilla que tengo que calcular allí? ¿Qué le tendría que quitar a eso para poder que me dé esa área amarilla? Entonces, para que me dé esa área amarilla, lo que tendría que calcular es el del g de x. O sea que también tendría que calcular la integral desde A hasta B de g de x por dx. Listo. Pero es que yo necesito el área amarilla. Entonces, para poder calcular esa área que me están pidiendo allí, pues yo lo que hacer es integrar desde A hasta B a f de x y darle la integral desde A hasta B de g de x por dx. Listo. Y, y entonces cuando hago eso, yo les comparto más bien esta pantallita de acá. Ese programa no quiere funcionar. Yo les comparto más bien esta pantalla y aquí sí la tengo lista. Esta sí debe funcionar bien. Entonces, el gráfico que tenía era más o menos así. Y el área que estoy calculando es esto. Y entonces este sería el f de x y este sería el g de x. Entonces la integral que les está diciendo allá es la integral desde A hasta B de f de x por dx menos la integral desde A hasta B de g de x por dx. Pero esto yo lo puedo, miren que esta integral, noten que esta integral de acá, que esta integral y esta integral tienen los mismos límites. Como ellos tienen los mismos límites, entonces yo podría escribir todo dentro de una sola integral. La integral desde A hasta B de f de x menos g de x y todo esto por dx. Listo. Entonces a mí, por ejemplo, me dicen, yo tengo una función por acá tengo la función x a la 2, y igual a x a la 2, y por acá tengo la función y
y igual a x. Listo. Y me piden hallar esta área que está acá. Listo. Entonces, si yo quiero hallar esa área que está ahí, noten que yo no les estoy dando límites, porque yo acá les estoy diciendo, que a uno le deberían de dar unos límites, desde A hasta B. Pero miren que acá no hay ningunos límites. Cuando a uno no le dan límites, uno lo que tiene que tratar de hacer es, como a mí me dieron la función y igual a x y la función y igual a x al cuadrado, pues entonces me están dando dos funciones. Y miren que esas dos funciones, hay un punto, hay dos puntos en este punto y en este punto donde ellas intersectan. Listo. Y entonces eso cuando pasa, eso sucede cuando las y son iguales. Y entonces si las y son iguales, eso quiere decir que las x también van a ser iguales. O sea que x tiene que ser igual a x al cuadrado. Y entonces esto se convierte en solucionar una ecuación cuadrática. Recuerden que para solucionar una ecuación cuadrática lo que uno debe de hacer es igualar a 0. Listo. Y después de que uno iguala a 0, pues ahí hay un factor común que es x. Y esto me da x menos 1 es igual a 0. Estamos con eso. ¿Me siguen ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, ok. Listo. Entonces, esto va a ser. Recuerden que cuando yo multiplico A por B, dos números, estos son dos números reales, A y B, números reales, y yo los multiplico, y esa cosa me da 0. ¿Eso por qué pasa? Porque eso da 0. Es Porque uno de los dos debe ser cero, ¿no? porque uno de los Son dos la debe ser 0. Entonces, uno de los dos debe ser 0. Entonces, miren que acá pasa lo mismo. Acá tengo que x por x menos 1 es igual a 0. O sea, que x debe ser 0 o que x menos 1 debe ser igual a 0. De acá, pues falta despejar y nos va a quedar que x va a ser igual a 1. Y entonces las dos posibles soluciones que tiene esto van a ser estas. Y entonces miren, esos dos valorcitos que encerré allí son los dos valores que me están dando acá. Son estos dos valores. Yo prendo esto para que me muestre. Son este valorcito y este valorcito. Listo. Este valorcito y este valorcito. Son los que me están, pero no me están dando los valores de y, lo que me están dando son los valores de x. O sea, eso lo que me está diciendo es que acá en x igual a 0 y acá en x igual a 1, esos dos valores se encuentran. Y entonces, esos serían, o sea, si yo voy a calcular esa área, pues eso serían los límites. O sea, esto es la integral de 0 a 1. ¿La integral de 0 a 1 de quién? Entonces aquí, noten que cuando yo estaba haciendo esto, menos esto, la función que quedó acá arriba, o esta función que me quedó acá, es la que queda acá arriba. Miren, es esta funcioncita que está acá. Listo. Es la de arriba. Y le estoy restando esta función que no es otra cosa que la función de abajo. Listo. Entonces miren que acá también hay una función que está por arriba y hay otra función que está por abajo. Listo. Entonces siempre yo debo hacer eso, identificar cuál es la de arriba menos la de abajo. Entonces yo aquí, fácil, para ustedes fácil porque yo les estoy dando el gráfico, pero si yo no les estuviera dando el gráfico, ¿usted cómo identifica eso? O sea, yo les digo a ustedes que les voy a dar estas dos, que usted debería encontrar el área entre estas dos curvas. Y listo, y no les digo nada más. Entonces, si usted no sabe graficar, entonces está embalado, ¿sí o no? Entonces, por eso les digo, cuando yo veo el gráfico, pues es muy fácil porque yo simplemente lo único que tendría que hacer es encontrar esto. Ah, bueno, o si el gráfico me está dando alguna ayuda acá, pues entonces me dirá, ah, no, se encuentran en 0 y en 1. Y entonces uno ya dice, ah, en 0 y en 1, entonces pone acá 0 a 1. Pero ahora, ¿cómo identifico la función que está arriba? De nuevo, yo aquí les dije cuál era la función que estaba arriba. Yo les dije, miren, por acá viene la función y igual a x. Y por acá viene la función y igual a x al cuadrado. Entonces la función de arriba va a ser x menos, ¿quién?
menos x al cuadrado y todo esto por dx. Y miren que acá yo ya tengo la integral, o sea, esta es la parte difícil del problema. Ya se supone que esto que yo acabé de encerrar ahí, ustedes ya lo deberían de poder solucionar con todo lo que hemos visto. Listo. Acá ya, si usted sabe montar esto, pues entonces usted lo único que tiene que decir, bueno, esto va a ser igual a x al cuadrado sobre 2, porque esa es la integral de esto, menos x al cubo sobre 3, porque esta es la integral de esto. Listo. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 1. Listo. Entonces, lo que nos queda acá, ¿qué va a ser? Pues evalúo en 1. Esto nos va a dar un medio menos un tercio. Y le restamos por fórmula. Recuerden que eso fue lo que les dije ahorita. Menos, ¿quién? Menos 0 medios menos 0 tercios. O sea que esto de acá nos va a dar 0. O sea que en resumidas cuentas, esto nos va a quedar un medio menos un tercio. Que si lo sumamos, esto va a ser 6, esto va a ser 3, menos 2, que va a ser igual a un sexto. Listo. Y esta sería la solución. Esa sería el área que nos están pidiendo acá. ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna duda allí? Muchachos, ¿están escuchando? Sí, señor. Ok, Sí, señor, quedó claro. Sí, listo, profe. listo. Muchachos, en este tablerito me toca borrar, este tablerito no se deja bajar. Entonces yo voy a guardar esto para después compartírselos. Ya eso quedó guardado. Y me toca borrar todos esos dibujos que están ahí. ¿Me lo permiten ya? ¿Sí? Ok. Nada, todo el mundo se quedó callado. Entonces miren, lo que les estoy diciendo es que si yo tengo una curva por acá, desde A hasta B, de f de x, y yo quiero calcular el área que está acá encerrada, pues lo único que tengo que hacer es calcular la integral desde A hasta B de f de x por dx. Que si yo tengo, en vez de una sola función, tengo dos funcioncitas que encierran el área, o sea que esto es f de x, que esto es g de x, que por acá está un límite que es A y que por acá está otro límite que es B, y yo quiero calcular esta área, entonces siempre la voy a calcular con la integral desde A hasta B. Miren que los límites no cambian. Lo único que va a cambiar, o lo único que hay que tener en cuenta, es que primero pongo acá la de arriba, menos la de abajo, y todo esto lo multiplico por dx. ¿Me siguen con eso o no? Y entonces, si yo quisiera calcular, por decir, una función o un par de funciones, que digamos que una venga por acá y haga esto, y otra venga por acá y haga esto, y quiero calcular el área entre las curvas, déjenme yo encierro esto bien bonito, yo quiero calcular esta área y esta área, miren que ahí hay que tener mucho cuidado, porque acá, pues esta función que va a ser f de x, esta función llamémosla g de x, y miren que ellas se van a cruzar. Ellas van a tener tres cruces. Bueno, tres puntos donde se cruzan. Miren que yo acá no les dije los puntos. Entonces, a mí me tienen que dar fórmulas como para yo poder despejar este punto y este punto. Listo. Miren que esta ariecita de acá, ¿quién es la función que está por encima? ¿Cuál es la función que está por encima? X. G de X, listo. Entonces, ¿cómo sería el área de esa? Llamémosla A. Y a esta llamémosla B. ¿Cómo sería el área de A? Entonces sería ¿cómo? La integral desde dónde hasta dónde. De A a B. De A A ver, a B, ¿de quién? De G. gx De G de X menos f de x. menos F de X.
y todo esto multiplicado por dx. ¿Listo? Y esa sería esa área. Ahora, ¿cuál sería el área de B? Integral de A hasta B. De A hasta B, De seguro. hasta C. De B hasta C. De B B hasta C, perdón. de B hasta C, ¿de quién? F de X menos G de X. Muy bien, de f de x menos g de x. Y entonces miren que en ese caso tenemos que estar concentrados porque por un lado la que está arriba es el f de x, por otro lado la que está arriba es el g de x. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí. Sí, sí, señor. Ok, listo. Vuelvo y guardo, vuelvo y borro. Y entonces vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo quiero calcular el área de cuando y sea igual a 3 menos x al cuadrado y y es igual a x al cuadrado más 1. Listo. Quiero calcular el área que está encerrada por esas dos curvas. Entonces, ¿ustedes qué harían? Hacer el gráfico. Y bueno, y si alguien no lo puede hacer o alguien tiene algún problema con hacer el gráfico. Se hace igualación, ¿no? Para determinar cero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar los límites. Recuerden que yo lo que quiero hacer es la integral de algo hasta algo de las funciones. Listo. Entonces, lo primero que quiero hacer es encontrar los límites. Entonces, para hacer esos límites, recuerden que ahorita les dije que es como igualar estas dos cosas. ¿Y cómo las igualo? Ah, pues igualación. 3 menos x al cuadrado debe ser igual a x al cuadrado más 1. Listo. Ecuación cuadrática. Entonces, como es una ecuación cuadrática, se pasa todo para el mismo lado. Se trata de que el valor que tiene el x al cuadrado quede positivo. Entonces, esto me va a quedar x al cuadrado más 1. O sea, estoy tomando esto de este lado y voy a pasar lo otro hacia ese lado. Entonces, más x al cuadrado menos 3. Listo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, se suma 2x al cuadrado menos 2, porque 1 menos 3 me da menos 2. Eso es igual a 0. Y despejo. Entonces esto va a ser x al cuadrado, va a ser igual a 1. O sea que x va a ser igual a más o menos 1. Listo, es una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cuáles son los valores de x para que esto nos dé esto? Bueno, o lo otro que podemos hacer es, si no lo ven desde ese punto de vista, es llegar y decir, ah, como esto es así, esto es una diferencia de cuadrados, entonces esto va a ser x menos 1 por x más 1 es igual a 0. Y lo que les dije ahorita, esto es x menos 1 por x más 1, o sea que esto va a ser x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Entonces de acá tendríamos que x es igual a menos 1 y que x es igual, perdón, acá más 1 y acá menos 1. Listo. Y entonces allí estarían los límites. Miren que ahí están los límites. ¿Estamos? Ahora, ¿yo cómo sé cuál de estas dos funciones es la de arriba? Listo, que eso no se los había explicado. Entonces, miren que yo no tengo gráfico, entonces no lo puedo ver. ¿Yo cómo sé que es la de arriba? Pues yo ya sé que entre estas dos funciones, estos dos puntos son los puntos de intersección. Y dentro de ese intervalo no hay nadie más que se cruce. O sea, esto no hace en ese intervalo, no hace, perdón, en ese intervalo, esto no hace así. Listo, no es que encontré este punto y encontré este punto. No, eso no hace eso. Aquí lo que me está diciendo es que como se intersectan dos veces es porque en algún momento se intersectaron acá y en otro momento se intersectaron acá. Entonces, tiene que haber una que está por encima y una que está por debajo.
Listo, eso es lo que pasa allí. Entonces, ¿cuál es la que está por encima? Ah, pues es fácil de verificarlo. Esto, si uno quisiera, lo que tendría que hacer es la ley del cementerio, pero yo digo que ahí gastaríamos mucho tiempo. Entonces, la forma fácil de sacarlo y la forma simple en la que ustedes lo pueden hacer sin tener ningún problema con esto es simplemente tomando un valor en el intervalo, que no sean ellos dos, un valor entre ellos. Díganme un valor entre ellos. 0. 0. Entonces yo tomo el 0. Y entonces si yo evalúo el 0 acá, esto me va a dar 3. Y si evalúo el 0 acá, esto me va a dar 1. ¿Quién es mayor? ¿Quién es La de mayor? arriba. La de arriba, ¿cierto? Lo que le estoy preguntando, ¿cuál de estos dos valores, el 3 o el 1 es mayor? Entonces, como el 3 es mayor, pues entonces la función de arriba es la que está por encima. Listo, porque da más. Ahí lo que estoy haciendo, muchachos, es lo siguiente, miren, yo se los muestro gráficamente. Yo lo que estoy haciendo allí es simplemente esto. Yo tengo una curva que va por acá, otra que va por acá. Entonces, cuando yo lanzo un valorcito que toque esto, pues miren que acá me va a dar un valor que está acá, llamémoslo A, y acá me va a dar otro valor, llamémoslo B. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es comparando cómo es B con respecto a A, y B va a ser mayor que A. Entonces, si B es mayor que A es porque esta es la función que está por encima. Listo, eso es lo que estoy haciendo allí. ¿Me entendieron esa? Sí. Entonces, ese es el truquito como para saber cuál es la de arriba y cuál es la de abajo. Entonces, yo después de que sepa eso, pues lo único que tengo que hacer es montar la integral. Miren que este ejercicio estaba un poquitico más larguito. Entonces, esto va a ser la integral desde dónde hasta dónde, desde menos 1 hasta 1, de 3 menos x al cuadrado, que es la primera función, y le resto la otra, x a la 2 más 1 por dx. Listo, miren, ahí quedó ya la integral. Esta es lo que me va a dar el área. Y miren que yo no tuve que hacer ningún gráfico. Miren que yo ahí no estoy diciéndoles, muchachos, que hay que graficar tal cosa para poder hacer esto. No. Listo. ¿Me entendieron esa o no? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, muchachos, miren, no se pongan a integrar esto así de una vez, simplifiquen, hay que simplificar antes de integrar, porque si no les toca hacer muchas integrales y ese no es el objetivo. Ustedes lo que tienen que tratar de hacer, es de integrar, de simplificar esto lo máximo posible antes de integrar. Entonces, miren que esto me da 3 menos x al cuadrado, menos x al cuadrado. Recuerden que este menos le cambia el signo a todo lo que está acá adentro, menos 1 y todo esto por dx. ¿Listo? Y esa integral, pues no nos va a quedar otra cosa que la integral desde menos 1 a 1 de 2 menos 2x al cuadrado por dx. Y si ustedes lo ven, pues esto sería lo mismo que tener a 2 por la integral desde menos 1 hasta 1 de 1 menos x al cuadrado por dx, porque sacamos el 2 como factor común. Y entonces esto va a ser igual a 2. ¿Y cuál es la integral de 1? ¿Cuál es la integral de 1, muchachos? X. X. X menos, ¿y cuál es la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3. Sobre 3. Y evalúo entre menos 1 y 1. ¿Cuál evalúo primero, muchachos? ¿Cuál evalúo primero? Menos La- 1. Menos uno. No, la de arriba, sí. Uno. Primero el de arriba, entonces va a ser 1 menos 1/3, ¿listo? Después, entonces evalúo el de abajo, que va a ser menos 1 menos 1/3. ¿Listo? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Profe. Ok. Sí, Y señor. entonces, déjenme escribir la respuesta por acá. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 2, para no borrar, porque si no me tocaría borrar. Entonces, esto va a ser igual a 2 por 1 menos 1/3 más 1 menos 1/3, ¿o no? Menos por menos me da más 1. Menos por menos me da más. Por el menos de allá me da menos 1/3. Listo. Y entonces esto va a ser igual a 2 por 2
menos 2 tercios. Y lo de adentro me va a dar, ¿cuánto? 6 menos 2 me da 4 tercios. Esto es igual a 8 tercios. Y esa sería la solución. Listo. Entonces, lo que yo les estoy queriendo mostrar, muchachos, porque yo puede ser que les dé los límites, yo puede ser que les diga, ah, no, muchachos, que los límites son tales, ¿cierto? Pero yo lo que quiero hacerles ver a ustedes, y estos ejercicios si son largos es porque yo les estoy tratando de mostrar cada paso. Pero en verdad, si usted es capaz de identificar que los valores que donde están los límites son menos 1 y 1, pues miren que lo único que usted tendría que hacer es montar esta integral. Y después de que usted monte eso, pues se supone que la solución está fácil. Listo. ¿Alguna duda, pregunta allí? No, profe. No, ok. Listo. No. ¿Se atreven a hacer uno ustedes? Sí, Tírelo, profe, a ver qué pasa. Póngalo, profe. listo. Entonces les voy a dar las funciones. Y es igual a la raíz de x y y es igual a x a la 2. Hallar el área entre las curvas. Listo. Háganle. Les doy 5 minuticos para que lo piensen. Y en 5 minuticos. Hola, 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 hola. Muchachos, Pero no nos ha ido todavía. ¿no les ha ido? Bueno. Muchachos, yo les pido disculpas, de verdad. Uno, cuando le suceden estas cosas con los computadores, y es que todo el día había trabajado bien y en un momento a otro esto se fue así y entonces uno es como que se desespera por todo lo que ha pasado con ustedes, lo que pasó hace 8 días. Entonces uno, no sé, como que llega a un momento en el que dice, bueno, ¿y qué pasa pues? Entonces, si a alguno le respondí mal por ahí o alguna cosa, pues me disculpan. Listo. Porque al fin y al cabo, pues es como el desespero que uno tiene, porque uno quiere pues que la clase funcione a lo bien. Me disculpo en ese sentido. Eh, entonces, ¿qué? ¿Han intentado o no? ¿O eso está muy Una complicado? una es una recta y la otra es una... No, las dos son curvas. Sí. Sí, ninguna Entonces, recta. Recuerda que Raíz para de que X está por encima de X a Recuerda la que 2. para que esto sea una recta tiene que ser de esta forma. O sea que la x no puede tener ningún exponente, ni una raíz, ni cualquier cosa. Para eso eso es lo que significa que sea lineal. Listo. Entonces no, las dos son curvas, porque desde que tenga la raíz de x allí y la x al cuadrado por este lado, pues entonces ninguna es una línea recta. Lo que me dijeron por ahí, que si la raíz de x está por encima, si la raíz de x está por encima. ¿Y cuáles son los límites? ¿Los encontraron? Si yo encontré los límites, serían 0 y 1, ¿verdad? Muy bien, sí. Entonces x va a Sí, ser igual a correcto. 0 y x va a ser igual a 1. Yo sé que más de uno está preguntando, ¿y cómo hicieron para sacar eso? Bueno, pues igualar, lo mismo que hicimos ahorita. X a la 2. Muchachos, yo les estoy haciendo este ejemplo así porque esto sería como el ejercicio más difícil o los ejercicios más difíciles, donde uno tenga que encontrar todo. Pero puede ser que yo en el examen llegue y les diga, calcule el área entre las curvas tal en el intervalo tal. Listo. O sea que lo único que usted tendría que verificar es cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo y ya. O sea, sino que es que yo les pongo este ejercicio porque uno tiene que suponer que uno en algún momento le puede suceder lo más difícil o que le puede pasar lo más difícil. Entonces, lo más difícil podría ser esto. Bueno, ¿y aquí qué hicieron? Pues uno ahí resolver eso no podría así a simple vista. Entonces habría que elevar al cuadrado. Entonces esto nos quedaría x a la 4 y esto nos quedaría x. Listo. Y entonces es una ecuación de grado superior. Entonces hay que igualar a 0. Ahí hay un factor común que es x. Y nos quedaría x a la 3 menos 1, que es igual a 0. Listo.
Miren que por acá ya tendríamos que x es igual a 0, por el primer lado, pero por este lado no lo tendríamos. Listo. Y esto, pues, o se puede factorizar o ustedes pueden pasar esto para el otro lado y esto les va a dar que x a la 3 es igual a 1. ¿Y cuando x a la 3 es igual a 1? Pues cuando x sea igual a 1. Listo, esa sería una forma. La otra sería factorizar, esta es la parte más difícil, que sería x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Esto no factoriza en los reales, no factoriza en los reales, entonces miren que la única que nos quedaría sería esta, y esto nos significaría que x va a ser igual a 1. Listo, entonces es mucho más fácil hacerlo en este modo, que creo que fue como lo hizo el compañero, no sé. ¿Sí? No sé. Pues Bueno, a mí medio sí. ok. Listo, entonces, ok, entonces miren que eso entre 0 y 1. O sea que la integral va a ser entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo identifico que la función está más arriba que la otra? Pues entonces tomemos un valor entre 0 y 1 que va a ser igual a un medio. Un medio no, tomemos un cuarto para que sea más fácil sacar la raíz. Entonces un cuarto, la raíz de un cuarto va a ser igual a la raíz de 1, que va a ser 1, sobre la raíz de 4, que va a ser igual a 2. Y por el otro lado, pues tomaríamos x a la 2, que sería igual a un cuarto al cuadrado, que sería igual a tener a 1 sobre 16. ¿Quién es mayor, un medio o un 16avo? Un medio. Medio. Un medio es mayor, entonces por eso la raíz de x va por acá, menos x al cuadrado y todo esto por dx. Entonces miren muchachos que la parte difícil es llegar a esto. Esta es la parte difícil. Ya esto se supone que lo sabemos hacer. Que nosotros ya deberíamos de decir, no es que es la integral de eso. Bueno, esto es lo mismo que tener la integral de ¿quién? La integral de 0 a 1 de x a la 1 medio menos x a la 2 por dx. Que es lo mismo que tener a ¿quién? ¿A qué es igual la integral de x a la 1 medio? Pues es x a la 3 medios por 2 tercios, así, menos x a la 3 sobre 3. Listo. Que es igual, bueno, y esto evaluado de 0 a 1. Y eso va a ser igual a 2 tercios menos 1 tercio. Y esto es igual a 1 tercio. Listo. Y esa sería la solución de eso. Estamos con eso. Dímelo. Aquí estamos. Ok, listo muchachos. Entonces listo, miren que calcular áreas es simple. Listo. Voy a borrar. Bueno, voy a salvar. Voy a borrar. Listo. Por ahí le hundí algo. Ahorita empieza a joder otra vez. Miren muchachos, entonces, otra cosa, además, ¿no ve? Ahí salió ya la otra cosa que estaba esperando. La otra cosa entonces es calcular no solo áreas, sino que también se pueden calcular volúmenes. Y no cualquier volumen, son volúmenes de una cosa que llaman sólidos de revolución. Listo. Y entonces yo les hago la pregunta. Bueno, yo por allá en la clase pasada, no sé, o en la antepasada les pregunté que si esto era un rectángulo, ¿cuál es el área de un rectángulo? Pasen Lado por por altura. lado. No, Lado por no, no, lado. no, no. Es lado por lado. En este caso, pues la base por la altura, que sería esto, sin el dividido 2. Recuerden que el dividido 2 para el triángulo. Listo. Listo. Entonces, miren que nosotros figuras planas sabemos calcular. ¿Qué pasaría si yo doblara eso y me quedara un cilindro? Yo tengo un cilindro. ¿Cuál sería el volumen de ese cilindro? El volumen no tiene tilde ahí. Volumen. ¿Cuál sería el volumen de ese cilindro? ¿Se acuerdan del volumen de un cilindro? Sí, creo que es pi radio al cuadrado por altura. Muy bien. Entonces, claro, yo necesito saber cuál es el área de esto de acá.
Listo, de la base. Y el área de la base va a ser igual a pi por r al cuadrado. Y eso lo tengo que multiplicar la altura. Listo. Pues eso sería como la base para uno calcular volúmenes de sólidos de revolución. ¿Qué pasa? Que a uno le van a dar es lo siguiente. A mí me van a dar una función positiva como las que tenía ahorita. Una función por acá entre un intervalo A y B. Listo. Y esto genera un área. Listo. Pues yo podría coger estas dos punticas y jalarlas para que empiecen a dar una vuelta alrededor del eje X. Si uno hace eso, pues más o menos lo que le va a quedar es como una especie de jarroncito acá. Listo, como algo así. Listo. O sea, yo estoy haciendo girar, por eso le llamo un sólido de revolución. Una revolución es cuando uno hace dar vuelta a alguna cosa, ¿cierto? Entonces a uno miden muchas veces la velocidad circular por eso, por el número de revoluciones que dan un minuto, el número de revoluciones que dan un segundo, ¿cierto? Entonces, por eso lo llaman un sólido de revolución. Entonces, miren, lo que yo acabo de generar es como una especie de jarrón y yo quiero calcular ese volumen. Entonces, ¿qué pasa? Que miren que yo, por ejemplo, la altura la conozco. Miren que la altura ya está dada. La altura está entre A y B. O sea que yo podría llegar y decir, es que el volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B. Porque yo lo que voy a hacer es que voy a tomar otra vez como una especie de rectangulito acá. Y esa especie de rectangulito, pues yo la puedo hacer girar. Miren que esto parece, en cierto sentido, como una especie de disquito. ¿Cierto? Esto es como una especie de disquito. Entonces, a este método lo llaman el método de discos. Entonces, yo lo que acabé de formar fue como un disquito allá adentro. Y ese disquito, pues, tiene un ancho, que lo vamos a llamar delta de X, y tiene una altura. Pero miren que la altura, en este caso, siempre sería constante. Esto va a medir R, esto va a medir R, y entonces por eso esto siempre va a medir R. Pero acá no. Acá a esta altura, si esto acá mide, no sé, X, pues esto entonces va a ser f de X. Listo. Entonces, miren que para cada una de las particiones que yo haga, de todos los posibles disquitos que yo haga allí, pues voy a obtener eso. Entonces, para calcular el volumen de un sólido, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar a pi, que es este mismo pi que tengo acá. La altura ya la tengo entre A y B y me falta el radio. ¿Quién sería el radio? Pues sería la función elevada al cuadrado. Y todo esto lo multiplicamos por dx. Y listo, ese sería el volumen de un sólido. Miren que si ustedes comparan esto con lo que estábamos haciendo ahorita, o sea, cuando estábamos calculando el área bajo la curva, cuando yo tenía A y B por acá, yo estaba calculando el área bajo esta curva. Pues miren que el área, pues simplemente va a ser f de x por dx. Y listo, entonces a esto lo estamos elevando al cuadrado y multiplicando por pi. Listo. ¿Sí lo ven o no? Hello. Profe, Sí, profe, sí lo estamos viendo. Ok, listo. Entonces, déjenme borrar. Entonces, miren, yo tengo un grafiquito donde esto es una función constante. Esta es la función x igual a 4. Y esto lo estoy midiendo desde 1 hasta 3. ¿Cuál sería hallar el volumen del sólido de revolución que se consigue al hacer girar a f de x alrededor del eje X? Entonces, ¿cuál sería? Pues entonces es como si esto
hiciera esto, y esto hiciera esto, y lo que me va a quedar es un cilindro, ¿o no? Ah, y es que yo el área de un cilindro sí me la sé. ¿Cuál es el radio de esta cosa? El radio de esta cosa es ¿cuánto? ¿Cuál es ese radio? El radio, el radio es igual a 4. La altura, h es igual a 2. O sea que el área de ese cilindro vendría a dar, el volumen, perdón, vendría a dar a pi por 4 al cuadrado y todo esto multiplicado por 2, que es igual a 16 por 2, 32 veces pi. Listo. Listo. Ah, pero es que, profe, yo no me acuerdo de esa fórmula que usted me acabó de dar. Yo sí me acuerdo de la que usted me dijo, de que esto es igual a la integral desde 1 a 3 de pi por la función al cuadrado. ¿Y cuál es la función? Pues 4 al cuadrado por dx, porque la función es 4. Listo, entonces esto va a ser igual a, miren que el 4 es una constante, que la pi es una constante, entonces esto va a ser 16 pi multiplicado por el de x. Y esto evalúa desde 1 hasta 3. ¿Y cuál es la integral de dx? Pues la integral de dx es x. Entonces esto va a ser 16 pi por x evaluado desde 1 hasta 3. Y entonces esto va a ser igual a 16 pi por 3 menos 1, que es igual a 2. Entonces esto va a ser igual a 32 pi. ¿Sí lo ven? Entonces miren que esto, una integral lo puede calcular así de simple. ¿Me siguen con eso? Profe, no, la verdad me perdí un poco. ¿En dónde te Podría perdiste? nuevamente en la integral. ¿En qué parte de la integral? Pues en sí me perdí la fórmula del, Ok, del cilindro. no, pues del cilindro. La del cilindro, o sea, si yo no te voy a preguntar por la fórmula del cilindro, yo por lo que te voy a preguntar es por el volumen, y el volumen, como lo vamos a calcular con integral, es la integral desde A hasta B de pi por la función al cuadrado por dx. Listo, ese va a ser el volumen siempre. Listo, que fue lo que calculé acá con la integral. Entonces mira que yo aquí puse, déjame yo prendo el televisor a color. Entonces yo puse el pi, ¿cierto? Mira el pi, que es este mismo pi que está acá. La función es f de x igual a 4. Entonces, pero aquí me están diciendo que lo eleve al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? Pues 4 al cuadrado es 16. La cosa es que las dos son constantes. Cuando yo tomo esas dos, ellas dos son constantes. Y las constantes de una integral se pueden sacar. Entonces, por eso yo elevé al 4 al cuadrado, que es 16, y lo multipliqué por pi y simplemente lo saqué. Y entonces me quedó la integral de dx. Y la integral de dx, ya hemos dicho un montón de veces, que no se les olvide, muchachos, que la integral de dx es igual a x más c. Miren que acá no le puse límite, entonces pero le estoy poniendo el c. Listo. Entonces por eso aquí nos quedó x. Y miren que esto va desde 1 hasta 3. Hasta ahí. ¿Ya entendiste o...? Sí, ya me quedó claro. Ok, listo. Entonces, ¿estamos con eso, muchachos, o no? Sí, señor. Ok, entonces miren, voy a borrar. ¿Qué pasaría si yo les diera a ustedes que ya no es una constante, sino que es la función x? Y eso evaluado, pongámosle de 0 a 2. Listo. Evaluado de 0 a 2. Y esto lo voy a hacer girar alrededor del eje x. Listo. Entonces, otra vez les digo, ustedes ahí no le estoy dando un gráfico, entonces como no le estoy dando un gráfico, pues uno como que no ve la cosa, pero yo llegaría y dijera, no, es que eso es tener esto, miren, es este triangulito que está acá, esto acá es 2, esto es 0, listo. Entonces lo único que tendrían que hacer girar es esto acá, y lo que les va a quedar es como ese cono que está ahí, listo. Eso es lo que les va a quedar. Pero es que, profe, es que yo no sé graficar eso, a mí
el semestre pasado se me olvidó ya cómo graficar. Entonces, mire que usted no tiene que graficar. Si yo le estoy pidiendo el volumen, usted lo único que tiene que tener en cuenta es que es la integral del intervalo de 0 hasta 2. ¿De quién? ¿De quién, muchachos? Del cono. X. ¿Cuál es la...? Yo la acabo de escribir acá. ¿Cuál es la fórmula de esta cosa, muchachos? Es pi al cuadrado. Ah, no, Es pi pi por por la al cuadrado. función al cuadrado. ¿Y quién es la función al cuadrado? Es x. Entonces, por x al cuadrado y todo esto multiplicado por dx. ¿Listo? ¿Me siguen con eso? Ya, muchachos, ya la terminé. Entonces, miren que acá es sacar a pi de ahí y voy a integrar x a la 2 por dx. ¿Cuál es la integral de x a la 2? X a la 3 por acá. X a la 3 sobre 3 y esto evaluado de 0 a 2. Entonces lo voy a evaluar en 2. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 8 tercios menos 0. O sea que esto es igual a 8 tercios de pi. Entonces el volumen de ese cono es igual a 8 tercios de pi. Estamos con eso. Sí, profe. Listo. Pues miren que ahí se ve que uno podría calcular eso. Y para cualquier curva, la misma cosa. Uno siempre lo que tiene que hacer es acordarse. Es que miren, muchachos, en verdad este examen, que vamos a hacer el lunes de la otra semana, de lo único que uno le tiene que acordar es de esa primera parte que hicimos allá aprendiendo a integrar, que supuestamente miren que acá ya tenemos que saber integrar. Si no sabemos integrar, pues nosotros no podemos hacer esto. Entonces, esta segunda parte que yo estoy haciendo, que es acordarse de cómo calcular un área y de cómo calcular un volumen. Entonces, las áreas hay que elevar al cuadrado. Nada, muchachos, ustedes están por allá en otro lado. Me fueron para otro mundo. Muchachos, hay que elevar al cuadrado. Hola. Para calcular el área hay que elevar al cuadrado. Pues según lo que usted nos dijo, hay que elevar la función al cuadrado. Para calcular un área. Esa es el área bajo una curva. Listo. La integral desde A hasta B de f de x menos g de x por dx es el área entre curvas. Listo. La integral desde A hasta B de pi por f al cuadrado de x por dx es el volumen de una curva. ¿Y ustedes qué creen que qué me hace falta? Porque yo también podría tener una cosa como esta. Aquí tener a f de x, aquí tener g de x. Tener esto entre A y B. Entre A y B. Y simplemente hacer girar esto de esta forma. Y acá también. Y esta que venga acá. Y esta que venga acá. Y entonces miren que se forma más o menos como una especie de lavadora ahí. Listo. O una especie de cosas que tienen un hueco allá adentro. Y entonces, ¿cómo calcularíamos eso?
¿Cómo ustedes calcularían eso? Ustedes se fueron. ¿Están aquí o qué? ¿O no, muchachos? Y profe, Ok. igual no. Le Igual es restamos que, la Pero todo lo GX. que pasa es que esta es más difícil de comprender, entonces uno prestando más como atención. pero háblenme, porque es que sí, es difícil, pero ustedes no me hablan, entonces yo no sé qué hacer. Yo ya iba a escribir la fórmula y les iba a decir que hasta luego, pues porque al fin y al cabo, pues si no me hablan, pues entonces yo no sé si están entendiendo o no están entendiendo. Listo. Entonces, sí, así como el compañero lo dijo, claro, hay que restar, pero la cosa es que ahora estamos en volúmenes entre curvas y como son volúmenes, entonces el pi va a quedar acá, la A y la B van a quedar acá, miren que eso no cambia y claro, va a ser la función de arriba al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado y todo esto por dx. Y listo, entonces miren que lo único que yo tendría que saber, estas son las de volumen. Listo, volumen. Y estas de acá son las de área. Entonces, lo único que yo tendría que saber para este examen es cómo manejar estas dos, cómo manejar estas dos y de resto saber integrar. Y ya. Y entonces, claro, y uno que es lo que tiene que identificar cuál es la de arriba y cuál es la de abajo. Y ya, eso es lo único que hay que hacer allí, muchachos. Y todo eso, ese es el primer examen. Así de fácil es el primer examen. Claro, pero me acabaron de decir, no, es que eso está muy difícil, profe. Listo, vamos a ver. Si yo les digo que y es igual a x al cuadrado, yo no me salgo del x al cuadrado, pero es porque quiero que lo vean. Y que y es igual a x, y les digo que hallen el volumen del sólido de revolución que se hace al hacer girar eso, que es lo que tienen que hacer. Ayúdenme pues, y nos vamos. Al hacer girar Es esto alrededor. conocer cuál es el mayor. Es conocer lo mismo de ahorita, es que este ejercicio lo hicimos ahorita, pero para áreas. Ahora estamos hablando de volumen. Listo. Entonces ahorita hallamos que x era igual a Pero es para poder 0. restar las funciones y elevar al cuadrado. Claro. Ahorita habíamos dicho que x estaba entre 0 y 1, que miren que eso yo no se los di. Pero ahorita lo habíamos dicho. Entonces otra vez, acá es pi, porque como quiero hallar el volumen es pi por la integral desde 0 hasta 1. ¿De quién? De la función que está arriba menos la que está abajo. Recuerdan que en esta, cuando hicimos esta ahorita yo les hice el gráfico. Cuando hicimos esta yo les hice el gráfico. Entonces, ¿cuál es la función de arriba? ¿Cuál es la Es el función? cuadrado. No, muchachos. Ustedes no me Es están X, prestando profe, atención. X. Esta era y igual a x. X es la función de arriba, profe. Sí, y esta es y igual a x al cuadrado. Listo, entonces, como x es la función de arriba, pues a x la elevo al cuadrado. Menos la función de abajo, pues a x al cuadrado lo elevo al cuadrado y todo esto por dx. ¿Por qué lo estoy elevando al cuadrado, muchachos? Porque estoy Estamos hablando calculando de qué. volumen. Porque estoy Volumen. calculando volumen. Si no estuviera calculando un volumen, no lo tengo que elevar al cuadrado ni multiplicarlo por pi. Entonces, cuando estoy hallando volúmenes, multipliquen por pi y elevenlo al cuadrado cada uno. Cuidado que es cada uno. Y cuando Siempre, esté, cada que es volumen es así. Se sí, multiplica por siempre pi es así. la derivada y se La eleva al cuadrado la integral, función. La sí, integral, perdón. sí. Y listo, eso es todo. Entonces, miren acá, pues simplificar. Esto es pi por la integral de 0 a 1 de x a la 2 menos x a la 4 por dx. Y esas dos integrales ya las sé hacer. Esto es igual a pi por x a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5. Y todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Y entonces evalúo ahí. Esto me va a dar 1/3 menos 1/5. Y lo otro me va a dar 0, porque cuando lo evalúo en 0 me va a dar 0. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A pi por 15
por 5 menos 3. Recuerden que estoy sumando esos valorcitos allí. Y entonces que esto va a ser igual a 2/15 de pi. Listo. ¿Me siguen allí, muchachos? Sí, señor. Ok, y eso es, hasta ahí es el examen. Hasta ahí es donde tenemos que trabajar. Y ya, esa es la parte del examen. Entonces, yo el sábado, bueno, el miércoles, que ustedes tienen la opción de hacer eso. El miércoles voy a hacer taller. Listo. Entonces les envío el link de la clase del miércoles. Recuerden que esa clase es a las 6 p.m. Los que puedan ir, yo no les estoy diciendo que es una obligación ir. Voy a hacer taller para que ustedes, si quieren, vayan y hagan preguntas allí. Listo, entonces el miércoles hay taller allí. Y a ustedes el sábado, ya para ustedes, hago taller también. Listo. En la clase del sábado de nosotros. 8 a.m. Eso, profe, sí, eso le iba a decir Y yo, el porque es que lunes, el miércoles yo por ejemplo tengo clase. por eso, sí, por Profe, eso pero les ustedes digo. no la graban, ¿cierto? No, y esa también quedó grabada. Sí, los que tenemos clases, por ejemplo, el miércoles podemos verla después porque usted la graba. Lo del Ah, taller. claro. Ah, sí. Si quieren se las monto allí. Les digo que el taller del miércoles se los monto allá Listo, profe. en Oiga, el sería muy classroom de bueno. ustedes. Muchachos, otra vez les pido disculpas. Es que a mí me da como un desespero cuando la tecnología me falla. Pero es que uno no tiene nada que hacer allí. Cuando la tecnología me da mucha tristeza porque el computador no sé qué le pasó. Pero vuelvo y les pido disculpas porque al fin y al cabo ha sido muy, pues esta construcción de este examen ha sido muy